Doctor, ¿cómo le va? Le saluda Oscar Lescano y Araceli Gutiérrez desde Justicia. Muy buenas tardes, ¿qué tal Araceli? ¿Cómo está Oscar? Muy buenas tardes para toda la audiencia también. Un gusto poder compartir con ustedes. Enrique Wagner, siempre, para no confundir con Wagner, ¿verdad? Wagner es uno de los investigados también por el caso este. Es Ente- medio complicado tu apellido, doctor, por eso nada más. Yo siempre digo que es como decir Volkswagen. Entendemos, doctor. Gracias por la aclaración, doctor Wagner. Y bueno, nosotros en el marco de esta es una investigación que arrancó hace un tiempo ya y bueno, usted fue citado entonces a declarar en el marco de esta denuncia, ¿es así? Es así, resulta que en el 2024, cuando en compañía de dos coordinadoras de comisiones vecinales, una que es la de Roberto L. Petit, que es la coordinadora número uno, que abarca 54 comisiones vecinales, y por otro lado la coordinadora Oñón Bepa, que es la que abarca la zona del Botánico, Bañado Norte, que hay unas 52 comisiones vecinales, unas 106 comisiones vecinales en total. Yo como abogado firmé la nota en donde se solicitó la investigación del desvío para gastos corrientes de los bonos de infraestructura que eran para desagües pluviales, ¿verdad? Eso violó el artículo 197 de la Ley Orgánica Municipal, por un lado, por la administración, y por otro lado, acumuló todo en una cuenta única y empezó a evadir aportes a la Caja Municipal de Jubilados. Hoy justamente los jubilados siguen ahí frente a la municipalidad manifestándose por estos temas. También incluyó fondos del FONACIDE que no fueron rendidos en cuenta. Desde el 2019 no hay rendición de cuentas de los fondos del FONACIDE, y la denuncia incluía los bonos G6 y G7, que son los bonos que eran para desagüe pluvial y para arreglar la terminal de ómnibus. Y me citaron como testigo para poder acercar las documentaciones que teníamos, los dictámenes contables, jurídicos, y para poder desarrollar mejor la idea de lo que nosotros habíamos denunciado en su momento. El día de hoy también declararon los concejales Álvaro Grau, y posiblemente sean citados a indagatoria los 14 concejales que aprobaron ese desvío de bonos. Doctor, y en este caso nos puede comentar e ilustrar también a la audiencia de cuánto dinero estamos hablando, de cuántos millones de dinero es que se desvió de estos fondos. Son tres emisiones de bonos distintas. Una es la G6, otra es la G7 y otra es la G8. En el total de desvíos para lo cual fue emitido esos bonos, que son bonos del Tesoro en este caso, préstamos que se hacen, fue un total de 506 mil millones de guaraníes, unos 66 millones de dólares aproximadamente. Entonces, según la ley, en caso de corroborar la lesión de confianza y el desvío de estos fondos que eran para desagües pluviales a gastos corrientes, los posibles investigados y los que también mantuvieron la complicidad y no rechazo de este balance deberían con sus propios bienes responder, porque si no va a ser algo que vamos a estar pagando nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Exactamente, doctor. Ahora, a modo de ir ordenando un poco las ideas, porque hay muchísimas irregularidades que se investigan ya, hay incluso el ex intendente está procesado en otras causas, eh, pero a ver, a modo de usted que fue el que denunció este caso puntualmente, los fondos correspondientes a esa emisión de bonos también fueron objetos de esa auditoría que justamente motivó parte de la destitución del intendente, ¿o estoy equivocado, doctor? Así mismo, por un lado tenés los bonos G6, G7, y por otro lado la emisión de bonos G8. La intervención que fue aprobada por la Cámara de Diputados, que llevó a la después renuncia del ex intendente, fue a causa de esto justamente, ¿verdad? Los dictámenes que dictaminaron el mal uso de fondos y el bicicleteo de este dinero, ¿verdad? Y que es lo que llevó a cómo está hoy la municipalidad. Antes la municipalidad no estaba así, ¿verdad? Yo me acuerdo que en la época del intendente Arnaldo Samanío no ocurría estas cosas, y ahora en la época de Mario Ferreiro fue que empezó este tema de la emisión de bonos
para poder generar obras de infraestructura. En un principio inició bien el proceso hasta que se emitieron nuevos bonos para bicicletear ese dinero. Y lo llamativo es que en esa época era época de campaña electoral, 2022. Y bueno, ahora la fiscalía avanzó muchísimo, ya tiene 5 tomos el caso. Está llamando a declarar a todos los concejales que aprobaron estas rendiciones y va por buen camino la investigación. Doctor, justamente queríamos, esta es una investigación abierta a personas innominadas, pero según ustedes que iniciaron la denuncia, los principales, digamos, responsables de este desvío son los concejales y el intendente Nenecho Rodríguez, ex intendente. Así Asimismo, la Junta Municipal tiene el rol de fiscalizar, administrar, ejecutar, presupuestar, ¿verdad? Entonces, dentro de los roles que le corresponden a la Junta Municipal está también el velar por el buen funcionamiento de la municipalidad y por ende de su administración. Entonces, ellos son los primeros que tendrían que haber iniciado el proceso de rechazo de ese balance para frenar antes de que haya más lesión del patrimonio municipal. Esa era la idea, ¿verdad? Nosotros contamos el relato de la información pública que tuvimos, de la información de las comisiones vecinales que tuvimos, de la información de jubilados y de publicaciones periodísticas. En base a eso se hicieron las diligencias, se pidió informe al Ministerio de Economía y Finanzas, se pidió informe al municipio, a la Junta Municipal para ver las actas y bueno, que quedó hoy en un estamento de investigación que creemos que para el próximo año posiblemente ya tengamos algunos imputados sobre esta situación. Exactamente, doctor, usted habla de que esta denuncia también fue acompañada obviamente con información de las comisiones vecinales. En ese sentido, se puede hablar entonces de que existen obras que por las que ya fueron, ya hubo un compromiso o un contrato que se dejaron de hacer con estos fondos, doctor. Sí, específicamente la licitación 421 es una de las licitaciones que era para el arroyo Buraí, que es un arroyo que está en el Bañado Norte, que la obra en los papeles estaba terminada, pero in situ en el lugar no estaba terminada. Era uno de los mayores cuestionamientos que teníamos de esa comisión vecinal ahí, que es la Comisión Vecinal de Santa Lucía. Y fue una de las cuestiones más graves porque vos ibas ahí y veías que el arroyo todavía era posible de echar cuando llovía algunas casas y era muy grave, ¿verdad? Después tenés el caso de Barrio San Pablo también, que hay obras que quedaron paradas o empezaron a avanzar de manera muy lenta a falta de pagos. Y eso fue a causa justamente de que eso se usó a gastos corrientes y esa plata se usaba para lo que tenía que ser. En este momento íbamos a tener ya terminado todos los proyectos de desagüe pluvial para los cuales fueron emitidos esos bonos, ¿verdad? Tenemos el caso de General Santos también, que es otro de los casos emblemáticos, que hay un cartel ahí que está de adorno hace demasiado tiempo. Y estos concejales son cómplices y encubridores, ¿verdad? Por eso que ellos también están en esta causa. Doctor, y en el marco también de esta investigación, ustedes no lograron verificar o al menos no constataron que esto vaya a parar también, este dinero vaya a parar a manos de otras personas fuera de la municipalidad, como también haciendo un paralelismo de la causa Detergentes de Oro que también estamos siguiendo aquí desde el observador. Digamos, no llegaron a detectar indicios de otras personas aparte aquí en esta investigación. Claro, entiendo que los fondos hayan sido también a parar, la emisión de bonos y los fondos que eran para obras de desarrollo pluvial, que vayan a parar también a otros gastos para a otras personas. Eso todavía no podemos ver y saber, porque lo que yo solicité ahora fue un peritaje contable y financiero. Entonces, un perito contable es el que va a determinar específicamente a dónde fue a parar esos fondos, porque el dinero es muy fácil de trazar. Entonces, con la trazabilidad de esos fondos, desde el día que entraron, a qué cuentas fueron, que son bancos privados, y a dónde fueron a parar esos fondos, ahí vamos a saber con el peritaje contable que justamente se va a hacer ya ahora, ¿verdad? De hecho, que el mismo interventor, en sus 60 tomos de dictamen de intervención, ya había también declarado eso, y él mismo ya declaró también ante la fiscalía como testigo.
Claro, doctor, eso es muy importante y también teniendo en cuenta justamente lo que derivó finalmente o sea, cuál fue la consecuencia del resultado de esa auditoría, aunque a todas luces se veía obviamente ya el caos administrativo que había, obviamente hablamos todavía a nivel de sospechas porque los procesos están abiertos, también esta investigación, así que por eso nosotros queríamos hablar con usted para saber cuál fue obviamente el contenido de su declaración ante la Fiscalía y por sobre todo también el trasfondo de esta denuncia. Así que nosotros le agradecemos muchísimo su tiempo, doctor, y que tenga una buena tarde. Muchas gracias a ustedes, un saludo. A las órdenes. Bueno, ahí teníamos entonces al doctor Wagner. Wagner, así. Wagner. Sí, medio complicado el apellido de mencionar, pero